Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy es un programa especial, particular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que es muy familiar para nosotros y a la vez podría ser poco conocido. En pos del sueño americano. ¿Qué significa esto? ¿Cómo viven nuestros compatriotas del otro lado de la frontera? ¿A qué obstáculos se enfrentan cuando llegan allá? ¿Cómo es su forma de vida en ese país? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo logran ellos expandir esta cultura mexicana entre los suyos? De esto y muchas cosas más vamos a hablar con un gran amigo cuya formación fue aquí en el estado de Morelos y ahora ya ha estado durante alrededor de 20 años viviendo en los Estados Unidos. Y déjenme decirles que él ha estado durante toda su trayectoria laboral relacionado con el ambiente artístico. Desde integrante y también director de grupos musicales aquí en el estado de Morelos, como director artístico en varias estaciones de radio, tanto nacionales como estatales, directamente ligado con la televisión nacional, concretamente con Televisa, pero también aquí en el sistema morelense de radio y televisión. Si nosotros diéramos todo su hoja de vida de nuestro invitado de hoy, yo creo que el programa se iría en leer todo lo que ha hecho. Pero vamos a darle la bienvenida y es un gustazo que esté con nosotros el maestro Mike Castillo. Mike, qué gustazo. Hola. Que estés aquí con nosotros. Bienvenido, Mike. Mi querido Abel, pues muchísimas gracias por la presentación. Nunca me habían presentado con tanto adjetivo y te lo quiero agradecer sinceramente y de todo corazón. Gracias por la invitación, pues estoy para servirte. Fíjate que a ver si nos alcanza el tiempo para platicar de todo lo que dijiste. Oye, Mike, pues estuviste aquí en varias estaciones aquí en Morelos. Pues estabas en este grupo del Hit Parade y luego también en Nieve de Limón, Radiorama, Radio Variedades, Radio Centro, Sistema Morelense, al fin de semana aquí con César Costal en Televisa, El Mundo del Espectáculo, Telehit, bueno, o sea, una gran carrera, pero lo más importante es de que esta carrera también está ligada con Jojutla, que es donde estamos grabando este programa, porque según me dices, pues también estuviste aquí en Jojutla con la cuestión artística. Me decías recientemente que cuando se inauguró el Mercado Benito Juárez, pues ahí estuviste también amenizando, Mike. Mi querido Abel, de veras que me hiciste pasar ahorita una película de 200 cuadros por segundo con todo lo que me hiciste recordar. La verdad es que le agradezco a Dios, le agradezco a la vida, le agradezco a mis padres. Mi padre fue locutor, no sé si sepas, don Efraín Castillo Villegas. Claro. Mi madre fue profesora, inició allá en Miacatlán, Morelos, luego se fue para su tierra, Veracruz, luego estuvo en Villahermosa, Tabasco, donde vivía su papá, que era músico, y ahí fue donde conoció a mi papá, que era locutor, y que además llegó
a esa plaza con la intención de volverse el líder en la venta de cerveza, porque le dieron la gerencia de una de las cervecerías importantes de nuestro país, la cervecería Cuauhtémoc, pero resultó que como él ya llevaba cierto equipaje de radio, pues se acomodó rápidamente allá en 2 estaciones de radio, fue gerente de las 2, era el inicio prácticamente de la radiodifusión en Villahermosa, Tabasco. Sin embargo, como él llevaba ya la historia de la radio en la capital de la República Mexicana, instituyó allá las cabinas de operador y locutor por separado, y así trabajaron, y hasta la fecha estas 2 estaciones en las que él estuvo de gerente pues siguen al aire y con sus personalidades propias y básicamente con la idea que las formó mi padre. Entonces te decía que por parte de mi papá, 3 de mis hermanos y yo somos locutores. Y por parte de mi mamá y de mi abuelo materno, somos músicos. Estamos bien divididos en la familia. Eso es. Ok, ahora Mike, todo una gran trayectoria aquí en Morelos, en la República, en la cuestión artística, en los 2 frentes, en el lado de la locución, porque hay que decir que tu licencia de locutor data de 1971, apenas hace 50 años, apenas, ¿no? Todavía no, los voy a cumplir. Bueno, bueno. No, ya 50. Pero, por un lado eso, y por el otro lado la cuestión artística. Mike, al hacer un balance de todo esto logrado aquí en México, digamos como que no fue suficiente, y todavía con la aspiración de ir a Estados Unidos, primero en Alabama y luego en Minnesota, para seguir en este campo que tanto te apasiona, Mike, platícanos. Mira, llegué a un punto de mi carrera o de mi vida más bien, porque pues han sido paralelas mi vida física, mi vida profesional y mi vida artística. Son simultáneos los tramos que he pasado y llegué en alguna ocasión a pensar que iba a ser muy difícil que yo dejara la música, porque tenía una enorme pasión por la música, pero al paso del tiempo descubrí que la pasión es más bien por la comunicación. He estado en radio y en televisión y justamente lo que dices, pues sí, me costó un poquito de trabajo definir más que otra cosa, pero empecé primero en la radio. Empecé en el 69, realmente era operador de la primera estación de frecuencia modulada que hubo allá en el estado de Morelos, que ahora es una de las estaciones del grupo, creo que ahora se llama Audiorama, pero en aquel tiempo eran independientes. La XCDO que estaba en Sosocotla. Ahí estaba la antena de transmisiones. Y la XHCM, que es la 88.5 de la FM. Ahí sobre la calle de Arista, ¿no? ¿O dónde estaba? Estaba en la avenida Morelos 241, letra F. Ahí estaba la cabina. ¿Por la M Sánchez o por dónde era? No, en Degollado, esquina con Morelos, ¿verdad? Ahí en la torre latinoamericana. Exactamente. Sí, fíjate que la FM, la CM, originalmente estaba en el Palomar de la Latinoamericana. En el último piso, eran 7 pisos en elevador y 3 por las escaleras para llegar a cabina, que por cierto, ahí fue donde yo empecé a trabajar en radio y donde empecé a amar de forma tremenda
la comunicación. Yo originalmente hubiera sido muy feliz siendo operador. Me encanta manivelear, me gustaba moverle a la consola, poner los fondos, en fin, producir era lo mío. Pero en el 71 mi madre estuvo insistiendo mucho, oye, pues, ¿por qué no sacas tu licencia? Era yo muy pequeño entonces, había terminado recién la secundaria y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a intentar. Y fui a presentar el examen y desgraciadamente, que no lo tomé como fracaso, pero reprobé el primer examen escrito que había en aquel tiempo. Era un examen escrito y un oral. En el escrito pues eran conocimientos generales, historia, Sí, sí, literatura, cultura general. gramática, etcétera, etcétera. Y el oral era pues la fase de improvisación, el conocimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión y acoplado con el conocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, pues tuve que ir 2 veces a presentar el examen y pues a la tercera fue la vencida porque me dieron fecha para hacer el examen oral. No me acuerdo si 8 o 10 días después de que fue el escrito que aprobé. Entonces, esto sucedió el 9 de febrero de 1971, que fue cuando ya empecé como locutor, pero mi vida en la radio empezó en el 69 y mi vida en el sindicato de la industria de la radio y la televisión empezó en 1970. ¿Cómo la ves? Bien, Porque empecé en bien. noviembre del 69, entonces siguieron las vacaciones y entrando enero fue cuando nos inscribimos en el sindicato. ¿Cómo se da, Mike, esta oportunidad de emigrar hacia los Estados Unidos y abrir espacio, abrir campo en esto que tú sabes hacer? Mira, se dio de una manera, pues no sé si decirlo accidental, pero no fue algo planeado. El hecho de haber venido para los Estados Unidos fue una invitación, lógicamente, pero yo como músico ya había estado yendo bueno, viniendo a los Estados Unidos constantemente porque veníamos de giras y luego tuve la oportunidad de grabar 2 discos con Nieve de Limón acá en los Estados Unidos, porque resulta que dicen que en la casa del herrero asadón de palo. Entonces, allá en México nunca, a pesar de trabajar en la radio y tener cierta trayectoria en aquel tiempo, nunca nos dieron la oportunidad de grabar allá y gracias a un paisano nuestro que por tiempo atrás habíamos conocido, él era muy amigo de mi padre, que trabajó en la XCDO, y él era cobrador de la línea México-Zacatepec, un tipazo Sabino Hidalgo. Su familia creo que todavía vive allá en Jojutla. Él está en Los Ángeles, California, que fue donde nosotros grabamos los discos que te platico. Bueno, esa fue la primera parte de la historia musical. Bueno, la primera parte fue en Cuernavaca, que toqué con varios grupos, tanto de Cuernavaca como de Jojutla, y que pues me hicieron alcanzar cierta notoriedad, vamos a ponerlo entre comillas, porque siempre tuve una fama de tocar en buenos grupos. Y todo el mundo decía, no, es que Mike siempre trae un buen grupo, sin imaginarse que no era yo el que lo traía, eran ellos los que me traían a mí. Pero bueno, entonces, después de eso que te platico, yo había venido muchas veces y ya alguna vez en Los Ángeles, cuando fuimos a grabar el segundo disco de Nieve de Limón, hubo una huelga de directores artísticos en las disqueras y entonces separaron las grabaciones. Nosotros grabamos nuestro segundo disco en el estudio de Gerald, que era A&M Records,
y ahí estaba grabando también en el estudio de junto el hermano de mi padrino, Marco Antonio Solís el Buki, cuando él dejó a los Bukis, José Javier Solís. Ahí le tocó vivir esa etapa de la grabación de su primer disco, y nosotros a un lado, que a las últimas le tuvimos que ayudar. Pero bueno, entonces sucedió que en esa época dije, pues para matar el tiempo, mientras estoy aquí, voy a ver si hay un lugar para echarme la paloma. Esa echarme la paloma es una frase de músico, claro, que te subes a tocar con otro grupo. Sí, y fui y me encontré ahí una estación que me encantó y que desde que yo recuerdo ha tenido el primer lugar en Los Ángeles. Es la K-Love. La K-Love, que está en Los Ángeles, California. Ahí estuve unos días que iba y me echaba la paloma, me daban permiso de entrar porque les dije lo que estaba sucediendo. Luego me ofrecieron el trabajo, pero yo dije, no, ¿para qué venirme a trabajar acá si estoy re bien allá en Cuerna, mi Cuerna querida, mi queridísimo estado de Morelos? Y nunca acepté. La verdad es que terminamos de grabar, nos regresamos a México, luego nos invitaron a festivales y estuvimos viviendo constantemente, pero yo jamás tuve la idea, no te voy a decir que no me llamaba la atención, sí, pero la verdad es que no había la necesidad de moverme de plaza y yo estaba feliz allá. Tan es así que después de esa grabación que fue en el 88, yo regresé. Me invitaron a integrarme al sistema morelense de radio y televisión que apenas empezaba, y ayudé a Roberto Barajas, que era el director general del sistema morelense en la época de don Lauro Ortega. De don Lauro Ortega, me integré justo cuando se iba a designar qué era lo que iba a pasar con esos medios. Y aprovechó Roberto Barajas para presentarme con el jefe, con el patrón, decía Roberto Barajas, y fue un 20 de diciembre que yo empecé en el sistema morelense. Nada más había una estación apenas, y puedo decirte con mucho orgullo, con gran alegría, con mucho amor, que nos tocó hacer las instalaciones. Prácticamente estuvimos ahí amarrando los cables para iniciar las transmisiones. De ahí me tocó ir conformando cada una de las 4 emisoras. Todavía no había televisión, y después, por relaciones que yo ya había tenido en México, pues me conecté con gente del Canal 11 que nos prestó una carga fantasma para hacer pruebas y a ver si era factible hacer un canal de televisión ahí en Morelos. Tan fue factible que ahí sigue el Canal 3. Sí. Trabajamos con muchísimo gusto. Mi hermano estaba en Ciudad de México en Radio Centro, porque me fue siguiendo, lo metí a Radio Centro. Mi hermano, que en paz descanse, era el profesor Gabriel Efraín Castillo, que luego tuvo un puesto en la dirección de bibliotecas. Y yo pues continué mi carrera. Hicimos una estación de radio bastante sui generis, sobre todo por ser estaciones de gobierno. Transmitíamos en la programación música en español y en inglés, pero era pura música seleccionada, eso sí te puedo decir, grandes éxitos. Yo ya había tenido la experiencia de trabajar primero como locutor en Radio Éxitos, después estuve en Radio Variedades, me invitaron para dirigir una de las estaciones más reconocidas en la capital de la República Mexicana, que era Radio Hits, el gran sonido. Y de ahí fue cuando yo extrañé mucho mi Cuernavaca, extrañaba la música, me regresé, me fui a trabajar nuevamente al sistema morelense, pero nada más tuve unos cuantos meses porque resultó que la estación fue un exitazo y me invitaron a trabajar en Radiorama porque se escuchaba más que la radio comercial que había en ese tiempo. Y bueno, la verdad es que pasaron todavía muchos años para que ocurriera lo que sucedió hace 17 años, bueno, vamos para 18,
aquí en la Unión Americana, resulta que en un baile donde estaban tocando Los Temerarios, Los Ángeles Azules, no me acuerdo qué otros grupos, pero es que el representante de Temerarios y de Ángeles Azules tenía una estación de radio aquí en Alabama y dice, mira, qué bueno que te encuentro porque yo quería platicar contigo. Le he preguntado a varias personas y tú vas a ser el efectivo. Le digo, ¿de qué ahora? Pues es que tengo una estación de radio en Alabama. Te aseguro, Abel, que yo no sabía ni dónde estaba Alabama, ¿eh? No tenía ni la más remota idea. Lo mismo me pasó cuando me dijeron que me viniera a Minnesota, aunque Minnesota sí la conocí gracias a que uno de mis hijos vivía aquí en Minnesota y llegó 10 años antes de que yo arribara a Minnesota. Pero en esa época le dije al señor Huerta, que era el dueño de la estación de Alabama, que pues la verdad es que no tenía yo pensado moverme de allá y de hacerlo tendría que ser con mi familia. Y él me insistió en que me viniera solo para que probara, a lo mejor no te gusta, te vas a querer regresar. Le digo, como sea, si no me voy con mi familia, yo no me voy. Pues no podría aceptar. En el 2003. Porque eso fue en el 2003, ¿no? Sí, ¿2003 así o qué año? No, llegamos acá en 2004. Yo en el 2003 vine a hacer un estudio de campo para ver la cobertura de la estación de Alabama. Era una estación muy potente, sí, la verdad. Y creo, sin temor a equivocarme, que a diferencia de muchos, no tenía yo o no había conformado lo que le llaman el sueño americano. En realidad, creo que otra de las grandes ventajas de los que salimos de nuestra tierra es llegar al lugar que vayamos y hacer lo que sabemos hacer o lo que nos hace felices hacer, porque hay veces que en nuestra misma tierra, con tal de ganar más o de vivir mejor, hacemos cosas que ni nos gustan. Y esta creo que es una gracia, una bendición que me dio Diosito, porque venir a hacer lo que hice toda mi vida y con tanto amor, con tanta pasión, en un lugar que no conocía, que no sabía ni dónde estaba, y llegar a hacer cosas innovadoras en la plaza, porque debo de decirte que cuando yo llegué, a pesar de haber radio en español desde hace muchísimos años, porque me tocó venir a los Estados Unidos cuando estuve en Radio Variedades, el director de la estación, Elías Cervantes, que en paz descanse, vino a abrir una de las estaciones de Radio Centro que estaba en Dallas, Fort Worth, en el área del Metroplex. Y esa era Radio Variedades, La Güerita. Y venimos varios locutores de Radio Variedades a prender la mecha y a hacer un radio muy al estilo México, cosa que en muchas plazas acá en los Estados Unidos ha sido muy difícil, ¿eh? Quiero decirte, mi querido Abel, que desgraciadamente para la radio, el medio no ha logrado tener, como en nuestro estado, por ejemplo, una gran cantidad de radio y sobre todo lograr hacer figuras locales, porque por acá pues difícilmente te encuentras en un solo estado más de, a no ser California, Texas, Nueva York o Florida, radio en español. Esas son las únicas plazas donde hay bastante radio en español. Pero en otras plazas, por ejemplo, aquí de acuerdo en Colorado, en donde más, Nebraska, en Chicago hay mucho radio en español. Ya antes no había tanto. Mi hermano Gabriel y yo, cuando él anduvo haciendo los convenios de las ciudades hermanas, estuvimos en varios lugares. El que íbamos a ir sucedió hace pues ya 20 años. Íbamos a ir a Nueva York para establecer una hermandad de ciudades
con Nueva York y Cuernavaca, o el estado de Morelos, como sucedió en las otras plazas. Y fue cuando la caída de las Torres Gemelas, que mi hermano ya estaba listo a despegar el avión y suspendieron el vuelo por lo que acababa de suceder de las Torres Gemelas. Después de algunos meses, cuando ya se dejó marcada la zona cero de Nueva York, fue cuando pudo él viajar y luego lo acompañé porque a todas las plazas donde fuimos para llevar el intercambio del estado de Morelos. Él era prácticamente el embajador de Morelos en los Estados Unidos durante mucho tiempo. Y créeme que se lograron hacer bastantes cosas muy importantes. Varios grupos de allá de nuestra zona cañera y ahí tus vecinos de Tornado Funky Band y Cuautla, Paco Solís y su grupo Lotus, los llevamos para que hicieran sus presentaciones en las fiestas patrias, precisamente allá en Dallas, en donde estaba una de las estaciones a las que estábamos asesorando en aquel tiempo. No, hombre, qué tiempos aquellos, ¿eh? Ya me hiciste hablar más de lo que acostumbro en un turno. Este programa Pero créeme es tuyo, que es muy emotivo. Mike. Entonces, muchas gracias. Digo, ¿cuál fue la experiencia personal y trasladémosla a los demás mexicanos? ¿Tú sientes que los mexicanos emigran hacia los Estados Unidos por una necesidad específica que es la económica o también lleva algo ahí de aventura, ¿no? Pues de decir, órale, voy a conocer y a ver qué sale de esta experiencia. Bueno, a lo largo de estos 17, casi 18 años, mi querido Abel, he conocido bastantes paisanos de distintas partes de la República y de distintos países latinoamericanos que muchos por necesidad tuvieron que emigrar. El presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, tiene mucha razón en lo que dice, que uno no se mueve de su lugar de origen nada más por ganas de aventurarse. Sí te dan ganas de repente de conocer otras latitudes y te dan ganas de ver qué se siente trabajar en otro lado, pero muchos, y me consta, que tuvieron que salir obligados por la situación que se vivía en nuestro país. La verdad es que muchos paisanos tuvieron que venirse porque pues no había para llevar a la casa, no había para el pipirín y consciente o inconscientemente de lo que estaba pasando realmente, porque muchos no se enteraron cómo era la situación para no tener en qué chambear. Algunos nos dimos cuenta ya llegando acá que a la edad que llegamos justamente era por la edad que ya corríamos riesgo en nuestros países, más bien en nuestro país, porque creo que en otros países todavía se podía trabajar tranquilamente después de los 40 años. En ese tiempo, para lo que ocurría realmente en tu vida, ¿no? Y pues no sé si se podría decir en ese tiempo que no había situación estable en muchas de las áreas de trabajo que tenías. Creo, sin temor a equivocarme, que para muchos ya era muy difícil conseguir trabajo, Abel. Y eso lo comprobé desde que llegué. En Alabama había muy pocos mexicanos, más bien había centroamericanos, porque en esa plaza que era, y yo creo que sigue siendo el estado más pobre de los Estados Unidos, había fábricas de CDs y de DVDs que en aquel tiempo todavía estaban de moda y había mucha mano de obra latina en esos lugares. Ahora que he viajado por distintas partes de los Estados Unidos, he descubierto que realmente
la mayoría de la gente está realizando actividades que nunca en su vida había hecho, ¿eh? Lo que tenemos, sobre todo los mexicanos, y eso está comprobado estadísticamente, es que el mexicano es luchón, es chambeador, y desgraciadamente, sobre todo en el extranjero, es muy común, no hay chamba de lo que sea, ese de lo que sea, acá se vive diariamente, mi querido Abel. Eso es justamente lo que te iba a comentar, Mike, de lo que te iba a preguntar. ¿Por qué en México el mexicano a veces tiene esa etiqueta de ser flojo, de no ser proactivo, de no tener iniciativa? Y entonces en los Estados Unidos como que ya se vuelve trabajador, como que es un motor en la fuerza de trabajo en los Estados Unidos. Digo, ¿por qué esta actitud solamente la separa una frontera, una línea? ¿Por qué de un lado sí y del otro lado no, Mike? Mira, yo no conozco, desgraciadamente, muchos campos de trabajo. Yo toda mi vida he sido músico y locutor hasta la fecha, gracias a Dios, porque hubo una temporada que tuve que vivir de hacer jingles, gracias a que tengo excelentes amigos músicos que son como mis hermanos, pero he visto en el campo que yo he vivido que el mexicano, te lo digo llegué a programar 60 estaciones de radio en México y te puedo asegurar que en todas las plazas, afortunadamente, dejé una escuelita que es de lo único que puedo presumir. Esa es mi riqueza, mi querido Abel. Y tuve la oportunidad de conocer a tantos compañeros locutores y operadores, sobre todo, gente muy talentosa, muy artista en lo que hace, que no podría decir que eso es el común denominador, pero lo que sí te puedo decir es que creo que todos los seres humanos, en especial los mexicanos, tenemos ese difícil gusto por el trabajo. Donde haya trabajito, ahí vas a tener mexicanos, pero uno atrás del otro, haciendo hasta lo imposible por ganarse la vida y tener la oportunidad, ¿verdad?, de mejorar su vida personal. Amigos de Cadena Sur, estamos platicando con Mike Castillo, toda una eminencia en el terreno artístico, tanto aquí en Morelos como en los Estados Unidos, particularmente en Alabama y en Minnesota. Y estamos hablando de este tema, en pos del sueño americano, la manera en cómo el mexicano, los mexicanos, nuestros coterráneos viven en los Estados Unidos. Así es de que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios.
Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche estamos platicando con Mike Castillo, una eminencia artística en el estado de Morelos, en el país y ahora en los Estados Unidos, particularmente en Alabama y en Minnesota. Y estamos hablando de este tema, en pos del sueño americano. Ya Mike nos compartió cómo fueron sus inicios dentro de la radio, dentro de la música, dentro de la televisión aquí en México y en el estado de Morelos, y también ya nos compartió cómo es de que abrió brecha en los Estados Unidos y nos está hablando de los mexicanos que viven allá. Mike, hablando de las etiquetas, hablábamos de cómo los mexicanos en México a veces se les etiqueta de flojos en los Estados Unidos, que contribuyen a la fuerza de trabajo, a la productividad de la economía de los Estados Unidos, pero también algo que vemos, Mike, es cómo los mexicanos allá se acostumbran a usar siempre el cinturón de seguridad para manejar, respetan los semáforos, se cruzan en las esquinas. ¿Qué crees que hay detrás de esta actitud de seguir las leyes, las indicaciones al pie de la letra, cuando aquí en México, aunque hemos avanzado en esto, pues no era así, Mike? ¿Cómo lo ves tú desde ahí? Mira, desgraciadamente, mi querido Abel, lo que siento yo que sucede es que en México nos malacostumbraron o nos malacostumbramos a solucionar cualquier problema con un moche, con una mordida, y creo yo que estando inmersos en esa situación, nunca nos pusimos a analizar en la gravedad de esas situaciones precisamente. No ponernos el cinturón de seguridad en el auto, en la camioneta, era a lo mejor porque no veíamos más allá de nuestra nariz o más allá del cofre de nuestro vehículo. Acá hay y te digo porque me tocó ver el desarrollo en la escuela desde pequeño a mi hijito, que ahora ya es todo un joven de 20 años, bueno, los va a cumplir apenas, y que ya tuviste la oportunidad de conocer en días pasados. Sí, así es, sí. Aquí, desde muy pequeños, fíjate, son varias cosas que duele mucho tener que reconocer y saber que pudimos haberlo logrado y ni siquiera lo intentamos, ¿eh? Aquí desde pequeños, la costumbre de leer, una costumbre que se le da al niño desde muy pequeño y se vuelve avidez. Yo me acuerdo que pasábamos acá y las ventas de garage, los yard sales, las ventas de cosas de segunda mano. En los fines de semana tú te encuentras infinidad de este tipo de ofrecimientos, y a mi hijo le gustaba ir porque iba a escoger libros. O sea, te digo, desde pequeño ya traes algunas cosas que te van inseminando de una forma tan natural y haciéndote ver que es algo necesario para tu desarrollo. Y entre otras cosas, está justamente la seguridad personal. Acá ya sabes que manejar tomado o con aliento alcohólico, si eres sorprendido, aquí nada de que ahí te va un ventilador o ten un tostón o déjame ir, traigo 100 varos. No, aquí es una felonía, la felonía es un delito mayor. Entonces, se procura, y aún así, quiero decirte que hay bastantes accidentes carreteros por exceso de velocidad, pero aún así,
hay cosas que ves como lo que decías, tiras la basura por la ventana del carro, no te pones el cinturón de seguridad, tiras la basura en la calle aunque no vayas en el carro. Allá, aquí, si te ve un policía, te infracciona y estás en tu derecho de ir o no a pagar la infracción, pero eso sí, cuando te llegan a parar por cualquier situación, al abrir su computadora, se van a encontrar: Abel Guadarrama se paró 10 veces en sitios prohibidos y tiene esas 10 infracciones. Abel Guadarrama fue sorprendido manejando a velocidad arriba de la permitida en tantas ocasiones. Y todo eso Claro. ocasiona, no miedo, yo creo que más que miedo es el observar cosas que, aparte de que te van a dañar a ti, puedes dañar a los demás. El cambio Sí. climático es una de los problemas que hemos ocasionado por tirar la basura en la calle, ¿verdad? Eh, Entonces, a- creo que esa es la diferencia, mi querido Abel. Ahora bien, también lo que se ve en ese sector de la población mexicana en los Estados Unidos es de cómo se lucha por la cultura, la religión. Digo, vemos cómo hay tiendas de productos mexicanos, restaurantes de comidas mexicanas, ropa mexicana. Vamos, en los templos, en las iglesias, en los sacerdotes, los pastores, hablando español. Todo esto de alguna manera es como una, no sé si llamarle conquista, pero sí una manera de la presencia permanente de México en los Estados Unidos, Mike. Mira, Abel, yo creo que más que ganas o conquista de que todos hablemos español, se ha vuelto una necesidad, ¿eh? Quiero que sepas. Ahora, el grueso de la población, cuando menos, o sea, de la población anglo, trata de entender el idioma español, porque no es en balde que se hayan publicado ya bastantes estudios acerca del español. Por eso hay una gran reticencia en un sector de la política estadounidense de que no se den más libertades a los latinos. ¿Por qué? Porque hay un estudio que garantiza que para el 2050 el presidente de los Estados Unidos de América, los Estados Unidos americanos, va a ser un mexicano o descendiente de mexicanos. Entonces, la necesidad de obtener o allegarse más clientela cada día es mayor. De hecho, nosotros los que nos dedicamos al radio en español, tenemos una ventaja que no hemos aprovechado sobre la radio americana, que el americano quiere más negocios, más comercio con los latinos, porque somos el cash ambulante, el dinero en efectivo en las calles. ¿Ves? Porque a pesar de que ya hay muchas facilidades para abrir tu cuenta en el banco, muchos de nuestros hermanos latinos prefieren no abrir cuenta en el banco por lo que pudiera ofrecerse. Y estamos hablando de que de repente caen redadas y empieza se supone que no es al azar. Se supone que andan buscando a alguien que tiene una deuda con la justicia, pero si te encuentran en el camino, no tienes documentos, pues entonces sí se te va a complicar la existencia. Y si no vas a la cárcel, vas a parar a tu lugar de origen. Y pues la verdad es que creo yo que esa es gran parte de la situación, de que en muchos lugares ya se habla español. Entonces, para beneplácito de nosotros, se han incrementado las fuentes de trabajo. De hecho, ahorita
Hay una gran necesidad de trabajadores que hablen el español, porque la mayoría de los clientes son latinoamericanos. Esa es la verdad de las cosas, mi querido Abel. Ahora bien, Mike, ¿existe verdaderamente dentro de la comunidad mexicana esta palabra de empatía, fraternidad, en que unos mexicanos ayudan a otros mexicanos? Porque yo he tenido versiones en el sentido de que algunos verdaderamente, en vez de ayudar, le hacen complicada la vida a los mismos paisanos, a los mismos coterráneos. ¿Qué te ha tocado vivir y ver allá, Mike? Mira, desgraciadamente creo que cada quien habla de la fiesta según le fue en ella. Yo, gracias a Dios, hasta este momento no he sentido ese tipo de situación, ni con paisanos, ni con angloamericanos, porque también se oye que hay mucha discriminación racial. Y yo creo que la discriminación se da en todo el mundo. Y te voy a decir una cosa, desgraciadamente yo he comprobado tristemente que quienes más discriminamos somos los mexicanos en México, por varias razones, ¿eh? Siempre le hacemos el feo a aquella persona que se ve que viene con ropa de campo, al que trae el sombrero de palma, al que no se viste como nosotros acostumbramos. Eso allá en nuestro México. Aquí no es tan notorio. Sí hay un dicho muy popular, que el peor enemigo de un latino es otro latino. Sí se llega uno a enterar de situaciones de que el supervisor es hispano o es latino, y a los que les agrede con mayor frecuencia es a los latinos. Pero siento yo que si fuéramos cumplidos, si fuéramos puntuales, si no aprovecháramos cualquier momento para distraernos de nuestra actividad, no tendríamos ese problema, porque incluso se llega a mal ver a los supervisores en las empresas. Y no se diga si un latino llega a manager, porque te quiero decir una cosa, la mayoría de los restaurantes que hacen comida mexicana, el manager o el dueño, el gerente o el dueño es un latino. Y en muchos restaurantes, no solo de comida mexicana, el cocinero es un mexicano. Y te estoy hablando de comida italiana, de comida china, de comida cantonesa. Es más, ya no hay tanto restaurante mexicano como se decía antes. La mayoría es restaurante Tex-Mex. Y eso quiere decir que es un propietario angloamericano con comida para mexicanos, pero comemos ahí todos los latinos. En la comida mexicana hay no sé, una gracia, una magia que a todo mundo le encanta. Y no por menospreciar la cocina de otros lados del mundo, sino que los mexicanos estamos muy acostumbrados a nuestro sazón, a nuestro sabor. Incluso, mira, esa es otra de las cosas que hemos platicado y que es bien importante. Nuestro primer problema al llegar a los Estados Unidos es que no te encuentras las tortillas como allá. Las tortillas a veces son dulces, o el caldo, pides, por favor, un caldo de res, y te sabe dulce. Y es que resulta que la verdura así sale acá, es dulce. No sé por qué no me lo preguntes, desgraciadamente soy un neófito en el campo de los Estados Unidos, pero sí te digo que esa es una de las grandes ventajas que tiene el cocinero latino, el cocinero mexicano en especial, porque sí hay restaurantes de comida ecuatoriana, salvadoreña, porque hay unos restaurantes de pupusas que son deliciosas. Ese es como
lo más clásico de la comida El salvadoreña, Salvador, sí. pero te encuentras, sí, te encuentras comida caribeña, comida de Sudamérica. Hay unos restaurantes maravillosos brasileños donde no sé si todavía esté allá en Cuernavaca, el restaurante donde acostumbrábamos ir a disfrutar de la gran variedad de cortes, que era el Giraespadas. Pues aquí no Sí, hay muchos, ¿eh? estaba ahí sobre Domingo 10, ahí abajo de Exact, Villavejar, eh, por ahí estaba así. exact, exactamente. Entre Sí, Villavejar y Samaná, que ya no existe, ¿verdad? que ya no existe. Bueno, Mike, eh, Ajá. tú dentro de tu programa presentas, dentro de tus programas musicales en la radio, presentas como evidencias, testimonios de mexicanos y particularmente de morelenses que han logrado el éxito en los Estados Unidos. Desde tu perspectiva, desde tu trinchera, ¿cuál es el secreto de los mexicanos emprendedores y exitosos en los Estados Unidos? Mira, te voy a hablar del área que yo conozco perfectamente bien, que es el área de Minneapolis, Minnesota. Casi todo el estado de Minnesota lo conozco porque cuando yo llegué programaba la estación que cubría todo el centro sur de Minnesota, que es un estado enorme, ¿eh? Estamos a media cuadra de Canadá, pero aquí en Minneapolis y Saint Paul es la capital del estado. Minneapolis es una de las Twin Cities, son ciudades gemelas porque está una de cada lado del río Mississippi, que se convierte en frontera de estas dos ciudades, que es donde estamos la mayoría de los hispanos, de los latinos. Y fíjate que aquí en Minnesota, afortunadamente para mí, que hayan llegado más morelenses que de otros estados de la República, ¿eh? Fíjate que los empresarios, o como tú dices, los emprendedores exitosos, son de allá de Morelos, la mayoría aquí en Minneapolis. Son gente que a eso vino, a trabajar y a triunfar. Algunos de ellos se convirtieron en especialistas de tiendas de abarrotes y algunas de ellas con su restaurante en el mismo local. Al fondo de la tienda está el restaurante donde comes todos los antojitos y los platillos mexicanos, los caldos, que acá a los americanos los caldos como que no les llama mucho la atención y nosotros andamos buscando que el caldo de res, el caldo de pollo, el caldo siete mares, en fin. Y estos emprendedores, la mayoría son morelenses y son de la zona oriente del estado de Morelos, de los rumbos de Cuautla hacia Xochiapan. Y Por son allá de bastantes, donde, quiero decirte, sí. sí, Sí, de de allá allá de donde llegaron es Raúl, ¿no? Raúl es de por ahí de Azochiapan, creo que a vive Raúl por allá. Sánchez. Sí, 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 sí. sí, cómo no, somos muy amigos. Es el único que me invita a comer un pipía, que bueno, ¿para qué te cuento? Y hay otros morelenses, por ejemplo, Raúl es muy conocido en la comunidad, es un buen activista. Él se dedicó desde que llegó acá a trabajar arduamente y se volvió árbitro de fútbol rápido. Lo conoce medio mundo. Y hay otro, un excelente amigo que es del área de Quebrantadero, Morelos, que se llama Lorenzo Ariza, que tiene 3 restaurantes que son de comida mexicana, bueno, Tex-Mex te decía yo, y que se llama A la Salsa su restaurante. ¿Qué tal? Otro, otro morelense triunfador es Ramiro Hernández, que es de Azochiapan y que tiene un supermercado de los más grandes y mejor surtidos que hay aquí en todo Minnesota.
Y tenemos a otro morelense y de Azochiapan, además, que hizo una fortuna, quiero que sepas, y que ahora se quedó ya nada más con una tienda de abarrotes, con restaurante y que tiene su área de envíos de dinero hacia Azochiapan, se llama Orlando. Muy Y bien. bueno, gracias a Dios son bastantes. Sí, sí te Mike, escucho. como colofón del programa, porque ya casi nos despedimos, pero platícanos, el mexicano como que encuentra, se está ante la disyuntiva, el mexicano en los Estados Unidos, de regresar a México y no regresar. Regresar porque añora su tierra, su patria, sus raíces y porque quiere estar aquí. Pero por el otro lado no quiere regresar ante la perspectiva económica porque sabe que en los Estados Unidos tiene otro nivel de vida. ¿Tú cómo ves esto? Mira, hay cierta razón en lo que dices, pero quiero decirte que en un consenso que yo he estado realizando desde hace ya algunos años, el mexicano, muy en el fondo de su corazón, lo que más anhela es regresar al terruño. Y te hablo de mexicanos de distintas partes de la República. Los morelenses también lo traen en su corazoncito. Y quiero decirte algo, nunca como en estos 2 últimos años he visto la idea crecer entre los mexicanos de regresar al terruño, porque todos coinciden en que se ve, se palpa que nuestro país está cambiando para bien y que lógicamente va a hacer falta mano de obra para realizar algunos cambios que hacen falta allá en nuestro país. Todos, creo yo, sin temor a equivocarme, queremos regresar a la tierra que nos vio nacer, porque algunos que piensan de esta manera, queremos regresarle algo de lo que nos dio mientras estuvimos allá. Como te decía en una parte de esta plática, algunos tuvieron que venirse para acá porque no había para dónde hacerse. Otros huyendo porque los andaba persiguiendo, no precisamente la delincuencia, sino el mismo gobierno. Eran otros tiempos, según veo y según constato, a manera de investigación social que hago precisamente para lo que mencionas. En mis programas siempre he intentado, a más no poder, de promover lo bueno de nuestro país. Sé que hay muchos compañeros comunicadores que les gusta hablar de que hay descabezados, que hay narcomantas, que hay una serie de cosas horribles allá en nuestro México. Yo lo que siempre he tratado, y hay muchos paisanos que te lo pueden constatar, mi querido Abel, que siempre desde que llegué a los Estados Unidos he sido un promotor del país, de mi estado sobre todo, y hablar de cosas que son hermosas, que son maravillosas, diría yo, y que la mayoría de las veces no las divulgamos. No necesito trabajar o tener o estar en la nómina de turismo de mi país. Lo que sí quiero es que todo aquel que oiga de mi tierra o de mi país, no nada más son narcos. Quiero que sepan que México no nada más son asaltantes, que México no nada más es gente que anda buscando perjudicar a los demás. Quiero que sepan que México es mucho más que todo lo que aparece en los encabezados de periódicos amarillistas, de periódicos que pues a lo mejor ya no tienen chayote, dijera aquel, no tienen para dónde voltear. Sí quiero que sepan todos los que me escuchan, todos los que me ven, que mi México es mucho más que todo lo malo que se dice. Había yo dicho hoy en la mañana que tuve un segmento con Javier Jaramillo, que te mandó saludos, por cierto, que le dije que iba a estar contigo el día de hoy, que hay una señora que dice,
Los buenos somos más, señor Castillo. Y yo lo confirmo, mi querido Abel. Mike, todo el equipo de Cadena Sur y de la producción del programa Carpe Diem, queremos agradecer este espacio que tú has dedicado para todos los seguidores de Carpe Diem al compartir estas experiencias, estos sentimientos, estos momentos tan emotivos desde allá del otro lado de la frontera. Mike, gracias por estar con nosotros, gracias por contribuir a esta hermandad con nuestros coterráneos, con nuestros paisanos en los Estados Unidos, y al escucharte no tenemos otro sentimiento más que de gratitud, de respeto y de admiración por todos ustedes que viven allá y que luchan por esa cultura y que luchan por un mejor nivel de vida. Paula Loza, Susana Zaragoza, Julia Sánchez, Janet Basurto, Eduardo Millán, nuestro director de contenidos Oscar Davis, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, todos los que estamos en esta tripulación, te decimos gracias. ¿Cuál sería el mensaje final con el que te gustaría despedirte en este Carpe Diem de esta noche? Mira, todos los que de alguna manera tenemos a quien ir a buscar a nuestra tierra, a todos aquellos que tenemos a alguien que seguramente nos está esperando, quisiera decirles que ahora que hemos visto que les luce más lo que mandamos, hemos podido hacer un esfuerzo superior y mandar un poquito más. Y esto se debe a que oyes la voz de con quien estás hablando, no sé, puede ser el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los tíos o los hermanos, simplemente que te dicen, pues sí está dura la situación de repente, pero estamos mejor que antes. Y quiero decirte que ojalá todos supieran que los que estamos acá no andamos barriendo los dólares como muchos piensan. Sí, es cierto, ganamos en dólares, pero gastamos en dólares. Y que lo que queremos sinceramente es que nuestro México tome su futuro en las manos, que tengamos la oportunidad de hacer algo por nuestro terruño querido. Sabemos que Roma no se hizo en un día. Sabemos que las cosas que tienen tantos años mal se van a componer en 2, 3, 4, 5, a lo mejor ni en 10 años. Pero sí creo que en la medida que nos propongamos, mi querido Abel y amigos que están viendo este programa, en la medida que nosotros pongamos nuestro granito de arena, vamos a poder construir un futuro mucho mejor, ya no para nosotros, a lo mejor, sobre todo los que ya rebasamos el tostón o los 60 y que andamos todavía dando lata, pero los que vienen atrás de nosotros, Abel, merecen algo mejor. Merecen tener, si no la tranquilidad completa, sí la tranquilidad de un futuro promisorio. Ese sería mi mensaje nada más. Mike, un abrazote y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, sensacionales, se los agradezco de corazón. Muchas gracias, un abrazote. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.